Buenas amigos, sean todos muy bienvenidos a este resumen de la cuarta prueba del campeonato de Fórmula 1 virtual que se celebra en rfactorcanarias.com en este circuito de la ciudad de Azerbaiyán, en Bakú. Un circuito revirado, con partes muy rápidas, otras partes difíciles y muy complicadas, otras partes rápidas y anchas. Vamos a ver lo que sucedió en esta carrera porque hay mucho de qué hablar y relatar en esta cuarta prueba de este campeonato de Fórmula 1 virtual. No se lo pierdan, sigan con nosotros. Conformada la parrilla de salida en este inicio de esta carrera, donde conseguía la pole Pedroco con su Red Bull, seguido de Carlos Montoya con su Ferrari. Ahí vemos el semáforo cuando estaba a disposición de pasar a verde y dar comienzo ahí en ese momento la salida. Una salida relativamente limpia en esa primera parte, en esa primera curva, pero ya en la segunda que viene, en esta, empezaban a haber algunos problemas. Y la ansiedad viene de la mano de Daniel Escudero, como en la ansiedad de adelantar a dos pilotos consecutivos. Vemos ahí la imagen, embiste a Terrible, y ahí vemos el golpe que tiene y lo manda directamente contra el muro. Fran 242, que a partir de este momento se pasaba de frenada y empezaba a tener muchísimos problemas en esta difícil carrera, difícil circuito. A partir de ahí empezaba el calvario para este piloto de Renault. También al italiano Bruno Pucciarelli, el compañero de equipo del Canario Sicilia 104, cómo se pasaba literalmente de frenada y iba a ser el primero que iba a abandonar la carrera. Compañeros de equipo, y está el mismo Canario Sicilia 104, cómo tenía ese percance en el muro y hacía ese trompo y perdía bastantes posiciones, llegando a quedar penúltimo. Ahí estaba esperando a que los competidores pasaran para emprender la marcha. La carrera seguía con un Pedroco bastante rápido, rapidísimo, pero también Carlos Montoya era también rapidísimo con ese Ferrari. Ahí está también Sierra 62, que estaba ahí en la tercera posición, y en la cuarta ese Caterham del compañero de equipo de Carlos Feno, que en este caso era el Sergio 214. En ese grupo compacto, como arrastra sin querer a Clau. Vemos ahí cómo arrastra a Clau y topa con Ferrari de Ferrari JC. Como decimos, muchísimos problemas y altercados aquí en este circuito de Bakú, un circuito muy difícil. Vamos a ver una lucha muy interesante entre Juani y Daniel Escudero, lo que es lo mismo Renault con McLaren. Ahí vemos los dos coches emparejados en la larguísima recta de este circuito de Bakú, en Azerbaiyán, en este circuito virtual. Vemos cómo al final se lleva el gato al agua Daniel Escudero en esa posición, mientras Juani intentaba por todos los medios adelantarlo. Vamos a ver el error que comete Pedroco, el líder hasta ese momento, cuando se llevaban escasamente dos vueltas, y vemos ahí el error que tiene, cómo se lleva el muro por delante y tiene ese impacto, perdiendo el morro delantero de su Red Bull. Perdía muchísimas posiciones Pedroco, pero como vamos a ver más adelante, se recuperaba satisfactoriamente, o muy satisfactoriamente, de ese infortunio. Vemos como casi no podía pilotar ese Red Bull.
Román, mientras estaba yendo en la séptima plaza, vamos a ver un violento impacto. Vamos ahí, el violento impacto. Lo vemos como ha tenido ese impacto tremendo. Y ahí tiene otro. Y le obliga a abandonar la carrera en ese instante. Vemos a JMS Camus luchando por la quinta plaza con un Matías Perales que estaba muy fuerte en esta carrera. Vemos JMS Camus como ese Mercedes logra esa cuarta plaza y Matías Perales en la quinta. Pero vemos cómo la desesperación de Matías Perales comete ahora este error. Se mete por el interior, pero ve que no puede frenar y hace un semitrompo, pero sigue detrás de Camus, pero algo de distancia. Le pasaba la lucha entre la segunda y tercera plaza entre Sierra 62 y el Sergios 214. Y ahí vemos que con su Caterham estaba en esa segunda plaza, quitándosela a Sierra 62, que se desesperaba por conseguir ese segundo peldaño del podium, pero el Sergios 214 estaba muy rápido en este circuito de Bakú. Además, para Sierra 62, que cometía un error que permitía que el Sergios 214 en la segunda plaza se escapara algo más. Y vemos el error de Sierra 62, cómo hace ese semitrompo y se queda literalmente en medio de la pista. Retoma la posición, pero con algunas posiciones, una posición perdida. Nuevamente las luchas titánicas que tenían JMS Camus con el Mercedes y Matías Perales. Vemos cómo Matías estaba delante en ese momento de Camus, pero vemos cómo Camus en la frenada le mete el interior y consigue esa cuarta plaza. Vemos ahí desde el alerón trasero de JMS Camus cómo perseguía Matías Perales y intentaba por todos los medios adelantarlo, pero le era difícil. Vean cómo pasaba en medio de los muros muy pegados. Ahí vemos en cámara lenta cómo se levantaba el coche de Matías Perales en ese piano. Problemas para Fran 242. Vemos ahí cómo impactaba contra el muro y se desequilibraba, pero podía seguir en carrera sin problemas. Vemos el liderato de la carrera, Carlos Montoya, cómo seguía liderando, pero con el Sergios 214 que se mostraba rapidísimo y se acercaba a cada centésima al bueno de Juan Carlos Montoya con ese Ferrari. Iba muy rápido el Caterham, como iba también Carlos Feno, que no hizo acto de presencia en esta carrera por distintos motivos. Y ahí estaba la sustitución de este compañero, el Sergios 214, que esta vez sí pudo correr esta carrera, y ahí lo vemos rapidísimo, aunque ahí vemos el error que cometía, pero seguía sin ningún problema. Vamos a ver el espectacular impacto que tuvo Clau con ese Haas. Vean cómo en esa trazada, vean cómo se destroza literalmente el coche, su Fórmula 1, y tiene que abandonar la carrera. Golpe desde el interior, ahí se va a una velocidad de más de 300 km por hora en 2.90. Cogía la curva ese Haas y vean el impacto, cómo dejaba el Fórmula 1 virado boca abajo. Vemos la lucha de Juani con el McLaren mientras iba en la octava plaza, pero vemos que se va a pasar de frenada en ese punto, pero recupera el coche dando un leve toque al alerón, pero sigue adelante. Hay que decir que es el único piloto que lleva puesto el halo. Ahí vemos, vamos a ver, ahí está el halo del piloto en su posición. Vemos que cometía ese error también.
cometía ese trompo en ese punto. Y lo vemos desde la cámara interior, como es el único piloto que lleva el halo puesto. Y el Escudero y Pedroco, como Pedroco intentaba escalar posiciones a marchas forzadas, y vemos cómo adelantaba a Daniel Escudero en esa posición, en la sexta ya. Pedroco estaba sexto en ese momento y Daniel Escudero no quería problemas si se salía en la frenada. Daniel Escudero en la anterior toma, pero vamos a ver ahora en la siguiente cómo se pasaba de frenada Daniel Escudero, y también cometía ese error ese piloto y hacía un trompo. Era Senagil el que hacía el trompo anterior, pero se mantenía ahí en la novena plaza, escalando posiciones poco a poco. Los pilotos intentaban no cometer los errores menos posibles para poder estar lo más arriba posible también en un circuito complicadísimo. 214 que estaba líder en ese momento cuando se celebraban 10 vueltas y comete ese error, ese trompo, pero se recupera rápidamente y vuelve a la pista. Vemos a Carlos Montoya, que había entrado en box, sabía que sus rivales no habían entrado, y ahí entraba Matías Perales y Sierra 62, los dos pilotos juntos. Vemos la entrada de los dos pilotos consecutivamente, y de todo esto se beneficiaba Pedroco, que ya estaba en quinta plaza, pero con esas dos entradas ya pasaba a la tercera posición. Pedroco se recuperaba a marchas forzadas después del infortunio que tuvo al principio de la carrera. Ya vemos a JMS Camus, que hacía ese semitrompo que lo veremos repetido. Camus, como ahora en la curva que viene va a cometer ese error que lo hacía pasarse un poco de frenada, y hacía ese casi semitrompo, pero se recuperaba rápidamente. Vemos la intensa lucha que llevaba Sicilia 104, el hombre de Williams, en sexta plaza, y séptima Sierra 62. Vemos cómo el canario no dejaba adelantar a Sierra, aunque sabía que era mucho más rápido que él, pero más adelante en la recta le iba a quitar Sierra 62 las pegatinas al canario. Ahí vemos en la recta grande cómo Sierra 62 coge rebufo del Williams y logra quedarse en ese punto en paralelo, pero ahora vamos a ver cómo lo adelanta literalmente y cómodamente, pasando a esa sexta plaza. Propio con Ferrari JC, que contactaba también con el canario, con el de Williams, y también le quitaba las pegatinas al canario, pasando a la séptima plaza Ferrari JC, un piloto rapidísimo virtual, que en esta carrera Ferrari JC estaba algo atrasado con su Ferrari. Ahí lo vemos desde el interior, desde el alerón trasero, dejando atrás al canario Sicilia 104, el hombre de Williams. Matías Perales, que la hacía frente a Pedroco, que estaba en la tercera plaza. Vemos cómo le coge rebufo en esa parte rápida del circuito de Bakú en Azerbaiyán virtual, y vemos cómo adelanta Matías Perales a Pedroco. Matías Perales era tercero en ese momento, y Pedroco cuarto. Vemos cómo tocaban el muro, pero podían seguir. Un circuito delicadísimo. Pero vamos a ver ahora a Carlos Montoya cuando lideraba la carrera. Vamos a ver el error que cometía aquí en este punto, cómo se acercaba más de lo debido al piano y
rompía su monoplaza. A partir de ahí se le hacía bastante dificultoso el pilotaje de ese Ferrari y perdía tiempo con respecto a el Sergio, que iba con su Caterham en la segunda plaza. Vemos el Caterham cómo se acercaba peligrosamente a Carlos Montoya. Ahí vemos cómo se acercaba literalmente el Caterham al Ferrari de Carlos Montoya. El Sergio, después de salir de boxes junto con Carlos Montoya, justamente tenía el mismo error y iba a topar justo con el mismo muro que Montoya. Ahí vemos el error igualmente y rompía la parte delantera de su montura. De 15 minutos para el final, a falta de 15 vueltas para el final, el que se beneficiaba de todos los infortunios anteriores de sus rivales era Matías Perales, que ahí estaba en esa primera plaza momentánea de la carrera, seguido de Carlos Montoya, que se había rehecho de su anterior accidente y ahí estaba muy rápido con ese Ferrari. En la tercera plaza JMS Camus, que se mantenía ahí en ese tercer peldaño del podium. Sergio se mostraba algo agresivo porque quería recuperar las posiciones perdidas, iba muy rápido. Ya vemos la lucha con el Williams de Sicilia 104 y vemos cómo le mete el coche literalmente en esa acción. Lucha titánica que tenía Carlos Montoya en la segunda plaza y Matías Perales en la primera. Vemos ese error de Matías Perales y cómo no deja que Carlos Montoya lo adelante, y vemos los dos en paralelo. Vemos cómo sacrificaba mucho la frenada Matías Perales y Carlos Montoya se ponía primero, pero Perales no dejaba. Quería recuperar esa primera plaza y cometía ese error que le hacía perder esa posición y ganar metros. Carlos Montoya, que iba primero a falta de pocas vueltas para el final de la carrera. JMS Camus con Pedroco. Ahí está la lucha de Pedroco intentando adelantar a JMS Camus en esa tercera plaza. Pedroco quería subir peldaños, escalafones, estar en la tercera plaza o más, como más adelante. Vamos a ver. Ahí vemos en la recta como Pedroco intenta a la desesperada intentar adelantar a JMS Camus, que le da ese interior. Ahí están los dos en paralelo y Pedroco y JMS Camus se encuentran en esa lucha donde sale perdiendo JMS Camus en esa frenada para no perjudicar a Pedroco. Le tocaba a Sierra 62 con la lucha con JMS Camus por esa cuarta plaza, en la disputa entre la cuarta y quinta plaza. Ahí está Sierra 62, como le mete el interior a JMS Camus, que ahí se metía en box. Problemas para Fran 242, que iba en la posición 11ª en esta carrera, y ahí vemos en ese punto cómo se pasaba nuevamente de frenada. Intentaba colocar el vehículo. Carrera, el Pedroco revalidaba la primera posición, le quitaba la primera posición a Carlos Montoya, pero Carlos Montoya se defendía y no quería, quería recuperar a toda costa esa primera plaza que ostentaba Pedroco. Y ahí está la lucha titánica entre los dos en la última vuelta de esta carrera, donde en teoría había algo de polémica por un toque, que ahora vamos a ver. Ahí vemos
Carlos Montoya como cometía hasta 3 errores para intentar adelantar a Pedroco, pero este no se dejaba y ahora ahí en ese punto tenía algo más de oxígeno, pero enseguida se recuperaba y volvía otra vez al alerón trasero de Pedroco. Todo eso después de haber hecho el último sting cada uno de ellos, y Pedroco se beneficiaba yendo primero, como estamos viendo en las imágenes. También Pedroco se desesperaba en algunos momentos. Pero vamos a disfrutar estas vueltas en toda su esencia, porque al final un leve toque condicionó esa polémica donde Carlos Montoya suponemos que pedirá sanción a Pedroco. Vemos los distintos errores y vemos otro error de Carlos Montoya, que se desesperaba, pero enseguida se rehacía y tomaba otra vez el pulso para adelantar a Pedroco. Vemos ahí cómo se le acercaba nuevamente Carlos Montoya a Pedroco para luchar por esa primera plaza. Ahí estaban luchando por la primera y segunda posición, Red Bull y Ferrari. Ahí vemos una nueva salida, se iba largo Carlos Montoya. Y vamos a ver en ese punto, vemos cómo toca Carlos Montoya para llegar más rápido y vemos cómo coge el rebufo de Pedroco, intenta meterle el interior, pero vemos ahí cómo se sale de pista y Pedroco es el ganador. Pero vamos a verlo repetido. Vemos en cámara lenta la posición, como Pedroco iba primero y levemente casi no mueve el coche, pero Carlos Montoya choca levemente con él y pierde el equilibrio. Se va para la izquierda, se va para la derecha y al final rompe el alerón. Ahí Carlos Montoya pierde toda opción a ser primero. Al final pasa segundo para puntuar, pero le iba a pedir sanción a Pedroco. Vamos a verlo nuevamente. Desde el interior de la montura de Carlos Montoya, cómo entra más rápido, incluso tocando la valla, pero ella se acerca con el rebufo, intenta meterle, pero ahí vemos vamos a ver lo que deciden los jueces para la puntuación del campeonato. Y en la tercera posición termina JMS Camus, en una gran carrera de aguante en este difícil circuito y difícil carrera que fue para todos. Y vemos en la cuarta a Sierra 62, que terminaba en esa gran posición, y Ferrari JC, que terminaba en el top 5, en la quinta plaza de esta difícil carrera. Nosotros nos despedimos hasta la próxima. Amigos, espero que les haya gustado este resumen de Bakú en Azerbaiyán virtual. Esperamos verlos nuevamente en otro resumen que les haremos. Les mando un saludo, hasta otra, amigos.